Hola con todos. Bueno, yo les voy a hablar sobre la reproducción de los moluscos bivalvos. La reproducción de los moluscos bivalvos. Los moluscos bivalvos, lamelibranquios o pelecípedos, estos constituyen un grupo de gran interés de su reproducción. Aunque generalmente son especies gonocóricos o unisexuales, que son frecuentes entre ellos los más diversos tipos de hermafroditismo. Estos van desde los más estrictos, permanente y coproducción simultánea de gametos de ambos sexos hasta los cambios múltiples del sexo a lo largo de la vida o del ciclo vital. Son muy raros los casos de dimorfismo sexual y entre las especies de interés en ecocultura son el mejillón. Este lo representa en cierta medida con gónadas de color blanquecino en los machos y rojizos en las hembras. Tenemos las formas de reproducción. Entre ellas está el hermafroditismo funcional o simultáneo, el hermafroditismo consecutivo, el hermafroditismo rítmico consecutivo y el hermafroditismo alternativo. El hermafroditismo funcional o simultáneo. Este es cuando la producción de los gametos femeninos y masculinos se realiza al unísono en el mismo individuo. Aunque en el caso del Pecne maximius, aquí su expulsión no es simultánea. Ella primero expulsa los espermatozoides y después los ovocitos. Esto para evitar la autofecundación. En el hermafroditismo consecutivo, esta se caracteriza por presentar un solo cambio de sexo a lo largo de su ciclo vital, siendo normal el paso de una fase juvenil a una fase adulta hembra. El hermafroditismo rítmico consecutivo. Este es propia de distintas especies de género Ostrea. Esta se caracteriza por los cambios consecutivos de sexo, pudiendo funcionar el mismo individuo alternativamente como macho o hembra dentro de la temporada de puesto. El hermafroditismo alternativo, esta es presente en las especies como la Casostrea virginica y la C. gigas, en la que el cambio de sexo se produce a intervalos erráticos. Aquí no es posible en un periodo de reproducción previo a la sexualidad del individuo en el periodo de reproducción siguiente. Generalmente una misma fase sexual se mantiene durante todo el periodo de puesta, así no produciéndose el cambio de sexo al menos hasta el periodo siguiente. Bueno, aquí también tenemos la morfología del aparato reproductor. Aquí las gónadas de los lamelibranquios se originan a partir de las células mesodérmicas localizadas en la región posterior del cuerpo. Esta está próxima a los ganglios viscerales y por debajo del pericardio. En su proceso de desarrollo, estas células primordiales se multiplican profusamente, así preparándose en dos grupos que se disponen simétricamente a ambos lados del cuerpo y que posteriormente invaden el tejido conjuntivo circundante formando un sistema de tubos y fascículos característicos de los bivalvos. En especies como el mejillón, estos fascículos están formados por gonias y un reducido número de células fasciculares. Estas gónadas son estructuras pares formadas por una serie de fascículos que estas comunican con una túpida red de canales secundarios que se unen a su vez en una serie de conductos principales como los gonoconductos. Aquí estos canales están constituidos por un epitelio ciliado y carecen de estructuras musculares, realizando la expulsión de los gametos mediante el movimiento de los cilios. La gametogénesis. El desarrollo de la gónada es muy precoz en los lamelibranquios, hasta el punto de que las especies como el Veneructis decusata aparece ya la gónada de 4 a 5 milímetros de longitud. En la etapa inicial la gónada
está entregada por un conjunto de folículos tubulares compuestos solamente de gonias y células fasciculares de poca importancia. El ciclo reproductivo. El ciclo reproductivo de los bivalvos, bajo el que subyace el ciclo gametogénico, este está constituido por varias fases, que son la activación y el crecimiento de la gónada, la gametogénesis, la maduración de los gametos, la puesta y el periodo de descanso de recuperación. Como resultado de los estudios realizados, aquí se ha observado que los ciclos reproductores pueden ser anuales, semianuales o continuos. En general, en nuestras latitudes los ciclos son anuales y en algún caso binuales. Bueno, tenemos los factores que influyen a la gametogénesis. Estudios recientes demuestran que la actividad reproductora se produce por la interacción de factores ambientales y factores endógenos. Estos después de alcanzar un cierto estado fisiológico, un organismo es expuesto a las condiciones ambientales requeridas y comienzan a desarrollar su gónada e inician la gametogénesis. La influencia de algunos factores ambientales sobre el crecimiento de la gónada y la gametogénesis ha sido determinada experimentalmente. Entonces así decimos que la temperatura, el alimento, la salinidad, la luz y marea son factores externos que se supone que tienen importancia a la hora de desencadenar o influir sobre los procesos reproductivos. La determinación de las fases del ciclo reproductivo. La evolución del ciclo reproductivo se estudia generalmente a partir de las preparaciones microscópicas de la gónada. Aquí se determinan 4 estados principales, que son la gónada en desarrollo, ya madura, en periodo de puesta y gónada desovada o en reposo. Los estados de gónada en desarrollo y en periodo de puesta, aquí se los subdivide y se obtiene en total 10 estados, a cualquiera de los cuales puede ser asignado un animal dado. La puesta. Una vez que la gónada ha alcanzado el máximo desarrollo de las células sexuales, adquiere su completa madurez. Aquí tiene un lugar la expulsión de los gametos o puesta, cuyo inicio responde normalmente a una combinación de factores de orden genérico, térmico, mecánico y hormonal. Factores determinantes de la puesta. Bueno, tenemos la temperatura, la iluminación y la neurosecreción. La temperatura, bueno, esta es considerada en los bivalvos como uno de los factores de mayor incidencia sobre el control de la puesta, aunque su comportamiento respecto a ella difieren notablemente de una a la otra especie. La iluminación, bueno, este fenómeno es un fenómeno muy poco estudiado. Generalmente se considera en relación con los periodos lunares, por lo que su efecto de producirse estaría superpuesto a las de las variaciones de presión y amplitud de los periodos de marea. La neurosecreción, esta suele jugar un papel muy importante en el control de la reproducción de los pelecípedos, porque parece impedir una maduración final de los gametos y la puesta no se produce mientras esta secreción está presente. Aquí confirmamos que el hecho de la ablación de los ganglios cerebrales acelera la emisión de los gametos. El desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario de los moluscos, descrito detalladamente por Raven en 1958, aquí engloba una serie de procesos, entre ellos se destaca la maduración de los ovocitos, la fecundación y las distintas fases de segmentación hasta que se alcanza el estado de larva. La maduración. En los lamelibranquios, aquí los machos expulsan al exterior espermatozoides maduros y la hembra ovocitos de primer orden. Aquí el ovocito es diploide y su proceso de maduración comprende la disolución de la vesícula germinal, las dos divisiones meióticas y la formación de dos cuerpos polares. La fecundación. Aquí ciertas
sustancias producidas por los huevos y los espermatozoides juegan un papel muy importante en la fertilización. Las producidas por los ovocitos aglutinan el esperma y aumentan su movilidad, mientras que el esperma contiene ciertos compuestos que provocan la lisis de la membrana del ovocito. Aquí el espermatozoide puede penetrar por cualquier parte del ovocito, produciéndose pocos segundos después una membrana de fertilización que impedirá el paso de nuevos espermatozoides. En la segmentación, la primera división segmenta el huevo en dos células desiguales, al igual que la segunda división, con la que forma un ángulo recto, y la tercera división corta las células en el plano ecuatorial y separa los macrómeros de los micrómeros. La segmentación aquí es espiral y conduce a la formación de una mórula irregular o estoróblastula, en la que los micrómeros recurren casi totalmente a los macrómeros. Pocas horas después de la fecundación aparecen formas que se mueven irregularmente y a que medida de los cilios se hacen patentes y comienzan a separarse del fondo. Hasta ese momento su tamaño es muy semejante a la del huevo. El desarrollo larvario. Las primeras formas móviles procedentes de la segmentación del huevo se conocen con el nombre de larvas trocóforas. Este estado dura de 24 a 48 horas a 20 grados. Según van creciendo las larvas, aquí reciben diferentes nombres que hacen referencia a los cambios más patentes en su morfología. Factores externos que influyen en el desarrollo larval. La tasa de crecimiento de las larvas es un índice útil de la calidad de las condiciones de cultivo, ya que cuanto más rápido es el crecimiento, se observa una supervivencia mayor y una mayor proporción de fijaciones. Bueno, entre ellas tenemos el alimento, la temperatura, la salinidad, la densidad de larvas y la calidad de agua. Bueno, el alimento es uno de los mayores problemas relacionados con el cultivo de larvas de bivalvo. El problema fue la determinación de su alimento, porque no se conocía de qué se alimentaban. Posteriormente se descubrió que las larvas se alimentaban de algas unicelulares, las cuales son el único alimento satisfactorio que se conocen hasta el momento. La temperatura. En la mayor parte de los bivalvos de las aguas templadas, la tasa de crecimiento de las larvas aumenta a medida que se aumenta la temperatura hasta un punto ligeramente por encima de los 30 grados centígrados. Sin embargo, el crecimiento bacteriano puede incrementarse considerablemente con efectos adversos sobre las larvas. La salinidad. Bueno, este factor parece tener menos importancia sobre el desarrollo larvario de los bivalvos. Cual es comprensible si se piensa que la mayor parte de los bivalvos con los que se ha trabajado hasta la fecha son de estuarios o de aguas costeras, y probablemente experimentan fluctuaciones considerables en salinidad durante su vida pelágica. La densidad de larvas. En general, las densidades a las que las larvas pueden ser cultivadas varían con el tamaño de ellas. Normalmente hay un amplio rango de concentraciones aceptables, disminuyendo la tasa de crecimiento a medida que aumenta la concentración. La calidad de agua. Bueno, la calidad de agua sí es un problema persistente cuando se cultivan animales pelágicos pequeños. La alta relación
de superficie, volumen de las larvas y su exposición obligada a cualquier sustancia que se encuentren en el agua. Estas las hacen altamente susceptibles a pequeñas concentraciones de sustancias tóxicas o agentes que sean causantes de alguna enfermedad. Bueno, muchas gracias.